El Salón Nacional de Artistas es un evento que se da desde 1940, cuando el entonces ministro de Educación, Jorge Eliezer Gaitán, decidió crear un evento que aglutinara a los artistas a lo largo de toda la geografía de Colombia y los reuniera en un solo lugar en la ciudad de Bogotá. De eso hace 82 años. Esta es la versión 46 del Salón Nacional de Artistas y este año se realiza en 8 exposiciones sucesivas a lo largo del río Magdalena. Acá en el Colegio Nacional Pinillos también vamos a encontrar las obras de José Ricardo Contreras, un artista de Girón, que nos presenta el proyecto El Trópico. También vamos a tener la obra de Edinson Centeno, una etnobotánica compuesta de ceibas bonsai que el maestro Centeno cultiva desde hace 20 años en Barrancabermeja. Vamos a encontrar la obra de Luz Adriana Vera, compuesta de una serie de fotografías y videos, se llama Ensayos Corpográficos, que realizó entre Tasajera y Barranquilla, Bocas de Ceniza, en el año 2021, con una beca del Ministerio de Cultura en el espacio Plataforma Caníbal. Vamos a encontrar la obra de Carlos Julio Quintero, una valla de resistencia frente a la construcción de la nueva vía Cúcuta por la vereda El Mortiño en zona rural de Floridablanca. El maestro Carlos Julio Quintero es egresado de la Universidad Nacional, es un escultor reconocido del departamento de Santander. Vamos a encontrar la obra de Carlos Alberto Beltrán Arizmendi, un artista humangués que presenta una obra sobre el páramo de Santurbán en un formato transmedia. También vamos a encontrar la obra de Clemente Martínez Pinilla, un artista de Barrancabermeja que se llama Jardines Cromáticos. También vamos a encontrar la obra de Jorge Torres en la Casa de la Cultura, se llama Banco de Semillas, la obra de Jaime Arnacha, un documental que se titula El vuelo del Chavarrí, y la obra del colectivo de pie de cuesta Casa Cultural Cusiguaira, que es un fragmento de su proyecto Poéticas de la Memoria, altavoces, que realizaron de la mano de la Comisión de la Verdad en el área urbana y rural de Barrancabermeja y Cimitarra. Esta exposición recoge una muestra regional de los departamentos de Santander y Norte de Santander y tiene que ver con una temática particular que es arte y naturaleza. A lo largo de los últimos meses realizamos una investigación curatorial para seleccionar 10 proyectos artísticos de esta región. La muestra en Mompox está compuesta de 2 exposiciones simultáneas aquí en el Colegio Nacional Pinillos y en la Casa de la Cultura de Mompox. De fondo tenemos la obra de uno de los artistas invitados de Bucaramanga, Juan José Cobos, se llama Fragmentos Figurativos y recoge parte del proceso de lo que fue la escultura original, el Santísimo, que está en uno de los cerros tutelares de Floridablanca. Artistas internacionales, en particular aquí en Mompox, va a estar el artista mexicano Héctor Zamora, que va a tener un proyecto en el bosque al lado de la iglesia de Santa Bárbara, sobre la calle de la Albarrada, en el brazo del río de Mompox. Hay unos artistas nacionales en paralelo a esta exposición de asimetría de la que soy curador, que también están acá en Mompox. En el espacio del Boga va a estar Calderón y Piñeros, un colectivo de Bogotá. En el puerto de San Francisco va a estar la arquitecta Liliana Andrade y también un proyecto sonoro del artista Leonel Vázquez. Estamos en la Casa de la Cultura de Mompox en el marco de la exposición Asimetría, que hace parte del 46 Salón Nacional de Artistas. En este momento estamos dentro de la Casa de la Cultura con Jorge Torres, uno de los 3 artistas que está en este espacio. La obra de Jorge Torres es El Banco de Semillas y lo primero que le quiero preguntar es, Jorge, ¿cuánto tiempo trabajando en el Banco de Semillas? Bueno, la idea es que
todo el proceso duró como más o menos 7 años en compilar las semillas, buscarlas, encontrarlas, bueno, en fin. Fue una investigación, pero más que una investigación fue como un trabajo soportado en el concepto. O sea, cómo convertir la banalidad en algo profundo, que era a partir del concepto de las colonias, descolonizar nuestro territorio y empezar a darle un sentido más complejo y más profundo a lo fáctico, a lo artesanal, a la filigrana, a todo esto que se da y que se dé en Monpós. Me parece maravilloso que está aquí, es una coincidencia absoluta, pero cada objeto está planteado dentro de un diseño específico, es también como una burla, una alegoría a, a toda esta frivolidad que tenemos del preciosismo, de las piedras preciosas y de las esmeraldas y las joyas que no sirven para nada. En fin, una esmeralda es hermosa, podría con el dinero que se sustrae de ella podría hacerse muchas cosas, pero en realidad es un objeto que no sirve para nada. Entonces la idea es convertir la lechuga del Banco de la República, que en este caso es la guanábana, en un bosque de 1.200 semillas y que no tiene 1.200 esmeraldas, tiene 1.200 semillas de guanábana. Entonces es un pequeño bosque que nos pone a pensar si la religión realmente sirve para algo. Entonces todos los mensajes, cada cosita tiene un poquito de suspicacia, de un veneno sensitivo, con una especie de óxido cuproso que va cubriendo todo, como protegiendo con el óxido de cobre las semillas, porque también se creó una pintura protectora. Y la base de todo el aspecto tiene que ver también con la expedición botánica, con Mutis, con los colores, con la trascendencia de lo más importante que ha pasado en América, que sin duda es la expedición botánica. No ha pasado nada más importante que la expedición botánica. Entonces, con base en ella, yo me apropio de algunos conceptos, de algunos diseños, de algunos dibujos de Mutis, de Rizo, de Linneo, bueno, en fin, de todos, y empiezo a crear como este banco de semillas para decirle a cualquier colombiano que cualquier colombiano puede tener un banco de semillas, que no es un delito armado por lo políticamente correcto. O sea, hay cosas que parecen políticamente correctas que son absolutamente incorrectas. Entonces, lo ideal es que cada uno de ustedes empiece a armar su banco de semillas. Tenemos la seguridad alimentaria, el planeta está cambiando, el calentamiento global, todas las cosas que son reales frente a las semillas, y tenemos que empezar a pensar un poquito en esto, ¿no? Es como hacer más perceptible algo que ya es visible, pero desde la basura ponerlo en un contexto un poquito más elegante, guardar la basura de una manera más elegante, ¿no? Yo conocí este trabajo tuyo, este proyecto, cuando lo tuviste exhibido en la Bienal de La Habana. ¿Cómo fue ese proceso de la Bienal? ¿Cómo estuvo allí el banco? ¿Quién te invitó? ¿En dónde estuvo? Si nos puedes decir específicamente eso para seguir hablando de Monpós. Vale. Bueno, yo voy a la Bienal de La Habana con una curaduría de Lesmes, el director de la Escuela San Alejandro, que estaba cumpliendo 200 años de fundada, y estaban en la Bienal de La Habana. Hago parte de la Bienal de La Habana y soy el único artista extranjero invitado a la Escuela San Alejandro, creo que con 60 artistas de Cuba. Y a ellos les interesó la idea de lo políticamente incorrecto, de llevar el banco de semillas bajo un elemento de subversión. Ellos no son sembradores, las semillas para ellos son un poco extrañas, y la sociedad de consumo aún más. Tú puedes ir a Varadero y Varadero es absolutamente limpio, no hay ni una colilla ni una tapa de nada, es una asepsia absoluta. Entonces ese aislamiento dentro de la idea de conservación funciona, es preservación, es como una especie de perfume gigante donde se guarda la vida misma. En ella se presentaron también las posibilidades de que a través de la Embajada de Chile y la Embajada de Cuba estuviera presente la pieza en la Bienal de La Habana para generar como preguntas en los jóvenes, ¿no? ¿Por qué no sembramos? ¿Por qué Cuba no siembra, no? ¿Por qué no hay una seguridad alimentaria? Aparentemente Cuba es tan inteligente, pero ha descuidado detalles como sembrar, ¿no? Y para ello las semillas se constituyeron en un reto, pasar por la aduana 300 semillas, ser incautadas por el gobierno, revisadas con láseres, con elementos rarísimos, eso parecía la NASA encima de los pozos a ver qué bicho había, bueno, en fin, y después ser devueltas con una carta de disculpa de Cuba, y después para devolverlas a Colombia, la familia Castro interviene a través de Alex Castro y devuelven todo a Colombia perfectamente
en perfectas condiciones sin pagar ni un peso. La obra llega a Colombia y la DIAN de Colombia me cobra 1.000.000 de pesos por guardarla 2 días. O sea, todas las inconsistencias simpáticas de todas las anécdotas que surgen en nuestro país. Es un teatro del absurdo. Nuestro país está muy loco. Bueno, Jorge, y para terminar esta entrevista que es breve, cuéntanos, tú te fuiste de Bucaramanga y ahora estás trabajando en Bogotá. Estás a veces en Bucaramanga, a veces en Bogotá, pero ¿cómo ha sido esa experiencia en Bogotá que tu obra ha tomado otra dimensión? Digamos, has tenido reconocimientos allí también en Bogotá. ¿Cómo ha sido esa experiencia bogotana, Jorge? Sí, pues rico, a ver, el terruño y la casa de uno y el lugar de uno es delicioso, pero también puede ser peligroso. Yo creo que es volar de allí un poco, encontrar más razones. Colombia es muy grande, Bogotá es una ciudad con muchísimas posibilidades. Sí, de alguna manera nos hemos ganado todas las becas, todos los reconocimientos, la ONU, la OEI, el Salón Regional, bueno, en fin, todas las cosas del arte, espacios independientes de artes, bueno, todos los reconocimientos posibles que hay en Bogotá los hemos ganado. Yo no sé si eso sea bueno o sea malo o sea peligroso, pero lo hemos disfrutado, lo hemos ganado con dignidad y estamos desarrollando en Bogotá un proyecto que se llama Open Doors con la Fundación SER, que va a ser una galería internacional con residencias y para artistas internacionales. Va a tener 4 pisos, un diseño, una caja gigante como escultura. Bueno, va a ser una maravilla. Estamos en ese proceso en Bogotá. Vale, Jorge, muchísimas gracias. Estamos acá en la Casa de la Cultura de Monpós. Él es Miguel Ángel Helves, que hace parte de la Casa Cultural Cusiguaira y la Escuela de Teatro Mario González de Piedecuesta, Santander, y que en esta ocasión nos están presentando un fragmento, una acción poética de un extenso trabajo que hicieron el año anterior con la comunidad urbana y rural de Barranca Bermeja, Cimitarra y otros lugares del Magdalena Medio santanderiano, que tiene que ver con la Comisión de la Verdad en Barranca Bermeja. Miguel Ángel, ¿cuánto tiempo, qué se hizo en Barranca en donde se extrae esta acción de Cartas al Río, esta obra? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaron allí? Bueno, Alberto, pues este proyecto de Cartas al Río nace de Altavoces, Poéticas de la Memoria, como una convocatoria que hizo la Comisión de la Verdad para organizaciones culturales del territorio, pues de todos los territorios de Colombia, y aplicamos la Escuela Mario González y participó. El proyecto se configura como un laboratorio creativo de co-creación y como un dispositivo de encuentro con el otro y con la otra para buscar esa poética también de la guerra, un poco del conflicto. Y a partir de esa experiencia, pues desde las artes plásticas, desde el teatro, la música y algunos acercamientos con la radio, buscamos llegar a comunidades que han sufrido la violencia, comunidades vulnerables de Barranca Bermeja, como lo dijiste, del Bajo Simacota, en una vereda que se llama El Guamo, y de Piedecuesta. Digamos, hicimos una triada que buscó encontrar ahí precisamente las memorias, buscar los no olvidos. Y a partir de eso, pues sugerimos, bajo una iniciativa que se estaba generando en Barranca Bermeja, de un acuerdo por el agua, activar una propuesta poética, una propuesta invitacional, una propuesta que permitiera que las personas que habitan cerca de las riberas de los ríos, en este caso de Barranca Bermeja, hicieran un ejercicio de desagravio. Creo que nos corresponde a todos los que consideramos que es esencial el contexto y la naturaleza, ¿no? Y así nació esta iniciativa. Miguel Ángel, y ahora para que las personas que observan este material, este programa, se puedan ubicar un poco en Piedecuesta y en el trabajo que ustedes hacen, ¿cuál es la historia de Cusiguaira? ¿Por qué hacen este tipo de trabajos en las comunidades? ¿Qué es Cusiguaira y qué es la Escuela de Teatro Mario González? Bueno, Cusiguaira nace en el 2002-2003 como un espacio de encuentro de creatividades, de artistas, de bohemia también, si se quiere, y activar algo que pues, suele pasar en los territorios, digámoslo, de borde, y es la falta de espacios culturales y de políticas culturales. Y sucedía desde lo alternante, ese territorio de encuentro que desde un inicio pues, tenía el código abierto de la participación, del encuentro, del roce, y ha logrado durante ese tiempo pues, fortalecer
La escuela primero nace Cusigaira como ese espacio y unos años después uno de los miembros del colectivo, que digámoslo, tiene la característica de ser un proyecto familiar, la familia González Sandoval, muere este miembro, Mario González, en una acción humanitaria en Puerto Matilde, en Cimitarra. Había una población sitiada por los paramilitares y la guerrilla y el mismo ejército, y entonces muere ahogado en el río Cimitarra, y él iba a hacer unos talleres de artes con los niños. Era un chico de 17 años, poeta, precoz, muy preguntón políticamente, socialmente, y a partir de buscar como revivir la memoria de esa parte de Cusigaira, nace la Escuela Mario González. Digamos, el nombre formal es la Escuela Mario González, pero el nombre más reconocido en el territorio por fuera de él es Cusigaira, que es una palabra quechua que Mario buscó y le puso al lugar, y significa canto alegre o viento alegre. Y eso es Cusigaira, es un territorio donde las artes plásticas, el teatro, la música, la radio, las creatividades se encuentran, se exponen, se cantan, se bailan, y ha logrado sostenerse durante este tiempo a partir de incidencias, de colaboraciones, de pérdidas también, porque eso es indudable, que los alternantes siempre tienen pérdidas, siempre son esfuerzos sobrehumanos, pero seguimos insistiendo porque nos parece importantísimo, como un poco reza nuestro propósito desde la palabra, que el arte diga la verdad, porque para eso nació el arte, para decir la verdad. Entonces, nos parece que ese tipo de acciones que se salen hacia, inclusive mucho más allá del arte relacional, busquen que las personas desde el arte digan las verdades, ¿no? Sus verdades. Bien. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Helves y al colectivo Cusigaira. Uno de los artistas invitados a esta curaduría es Jaime Arnache de Barranca Bermeja. Él es un productor audiovisual, es un empresario del aviturismo y el turismo científico de Barranca Bermeja, y también es un asesor de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Jaime, de manera muy breve, ¿de qué se trata el vuelo del Chavarrí? Bueno, el vuelo del Chavarrí es la transición que está viviendo hoy Barranca Bermeja, hoy por hoy Barranca Bermeja, después de los 100 primeros años cumplidos, en donde se está buscando ese reconocimiento, o ya está reconociendo toda esa biodiversidad que hoy por hoy está en Barranca Bermeja, que no solamente somos un distrito de petróleo, que industria petroquímica y demás, sino que la biodiversidad de la mano de las comunidades, con todo ese conocimiento científico, se puede lograr y se está logrando. Primero, la preservación de los ecosistemas, y segundo, en busca de esa ciencia ciudadana participativa, buscar la economía sostenible en las comunidades. Ok. Jaime, ¿cómo fue ese proceso de producción del vuelo del Chavarrí? ¿Cómo se conforma el equipo? ¿Quién hace qué? ¿Cuánto tiempo en campo? ¿Cómo fue la parte técnica del documental El vuelo del Chavarrí? Bueno, el vuelo del Chavarrí era un proceso que llevaba ya un año por partes, venía alimentando cierto material, y bueno, al presentar la propuesta ante la Cuidaduría y dar la oportunidad de poder consolidar, organizamos un equipo con Eduard Egea, que es nuestro productor, y con el apoyo de una periodista, Olga Celis, logramos engranar y organizar para poder entregar este documental, en donde muestra eso, donde muestra esa transición, en donde se muestra la parte científica, las comunidades, y lo que he venido trabajando, integrando esas dos partes para visibilizar toda nuestra avifauna en Barranca Bermeja. Bueno, de nuevo, estábamos hablando con Jaime Arnache, artista de Barranca Bermeja, que presenta en esta versión 46 de los Salones Nacionales de Artistas su documental El vuelo del Chavarrí. Muchísimas gracias, Jaime. Mil gracias, maestro. El Trópico, un proyecto que conocí hace unos años de la mano de José Ricardo Contreras, el artista que está detrás de él. Y pues nada, antes de hablar de quién es José Ricardo, ¿por qué nos cuentas un poco
de qué se trata el trópico, qué lo compone en esta versión de Mompox. Hola Alberto, gracias. El trópico es un viaje en el tiempo que empieza con un poco rastreando el origen de mi abuela materna. Terminé en San Vicente de Chucurí después de un viaje de 2 años en el cual rastreé dónde había vivido. En San Vicente, por recomendación de Alberto, cuando fui a San Vicente por primera vez, llegué con un libro de la mano, que es el libro que está detrás, que es el libro Rebelión de los Oficios Inútiles, de un autor chucureño de San Vicente que se llama Daniel Ferreira. Mientras estaba en San Vicente, me leía el libro y realmente por casualidades de la vida y por un amigo que no recordaba que era de San Vicente y estaba allá, terminé conociendo a Edmundo Orduz, que es la persona que está hablando acá en el video. Don Edmundo es el fotógrafo del periódico que está acá y además es uno de los personajes del libro, o no uno de los personajes, sino pero el personaje que inspiró a ese personaje en particular. Entonces el trópico fue como un viaje que empieza en el tiempo y es como un contraste entre lo que puede ser un relato de ficción y sus fuentes documentales o su fuente primaria. Y ahí se despliega hacia una reflexión en torno al paisaje, se despliega hacia una reflexión en torno al viaje de las semillas como el cacao, que es un producto americano pero que se cultiva mayoritariamente en África. Entonces empiezan a aparecer analogías entre el desplazamiento humano y el desplazamiento que se da en la naturaleza. Eso es más o menos como a grandes rasgos. El proyecto en general. Y en este salón, ¿qué piezas componen la instalación del trópico, José Ricardo? ¿Estamos aquí ante qué piezas? Hay 4 piezas. Hay una pieza, la que está acá, que es un cacao, que está inspirado un poco... Es una pintura, ¿no? Realmente es una técnica mixta porque es como, está entre dibujo y pintura, porque es dibujo al carboncillo sobre lona cruda, acrílico, y los cacaos están hechos en una pasta de óleo muy pastosa, en una pasta de óleo, básicamente. Y está otra pieza, estas dos, y acá hay como una composición con 3 piezas que las compone una pieza documental, que no sé si podría llegar a decir que es un documental, pero sí es como el inicio de una pieza documental en la cual estoy trabajando. Pero sí, cuando yo hice ese video, lo que pensé fue en evocar todo lo que me encontré, pero nunca me preocupé mucho que la gente lo entendiera, sino simplemente en evocarlo, porque estaba simplemente dando vueltas en mi cabeza y fue como, ese video es un poco como pensar en voz alta, lo que me iba encontrando. Y está esta pieza que es la cama y el cacao seco. Un poco todo el proyecto realmente es una reflexión sobre la muerte, en torno a que las páginas del libro que están acá narran en la muerte de la protagonista y un poco el periódico que está acá muestra la fuente documental de donde se narra la muerte de la protagonista. Entonces un poco tiene que ver con la muerte y con la violencia porque siempre, no sé si siempre, pero de unos años para acá realmente me interesó mucho entender cuál era mi punto y mi relación con el conflicto a partir de que yo sentía que no me había pasado nada. Estaba como muy en mi comodidad. Entonces, a partir de empezar a plantearme cuál era mi relación con el conflicto y con todo lo que ha ocurrido, tuve claro que lo que quería era más allá de representar la violencia, era hacer una reflexión, pero que sí o sí tenía que generar empatía. José Ricardo, finalmente, viendo el conjunto de las obras que componen Asimetría acá en el Colegio Pinillos, hay tecnología, hay video, pero también hay una materialidad y hay oficios distintos. A propósito del título del libro de Daniel Ferreira, de Rebelión de los Oficios Inútiles, ¿cómo ves esa materialidad y ese oficio en la contemporaneidad del arte, en las expresiones del arte contemporáneo en Colombia? ¿Cómo ves esos oficios que se resisten a morir y que se revelan todavía hoy en la actualidad del arte? Literalmente yo lo hago por placer, o sea, es un poco como que lo aprendí muy niño y hay un punto donde es como que lo disfruto mucho, o sea, como que yo podría hacer 1000 cosas más, como vemos acá, hacer objetos, videos, pero siempre termino llegando a la pintura es porque podría decir que me considero pintor y me gusta más que el título de artista, me parece más como el título de pintor porque como que me entienden qué es lo que hago. Y en torno a cómo veo la relación de los oficios, digamos, con las dinámicas del arte contemporáneo, me parece que pues hoy en día ya estamos como en una reivindicación de la pintura otra vez,
que tiene que ver mucho con las ferias, el mercado internacional y demás. Pero siento que hay una parte de gente que practica ese oficio que tiene un conflicto con el arte contemporáneo que muchas veces no entiendo. No entiendo en el sentido de porque uno haga eso, lo que le permite a uno el arte contemporáneo y trabajar en proyectos es que, y tú lo sabes con respecto a mi obra y con esto me pasó, que mucha gente que yo le muestro esto, como conoce lo que viene después, un poco es como el arte contemporáneo le permite a uno ser muchas cosas. O sea, y eso me encanta, como que yo no tengo que tener un estilo. Y con respecto al oficio, cada vez intento que sea más lento realmente, porque la hipervelocidad del mundo contemporáneo ha hecho que la gente, digamos, cuando uno empieza a estar en el mercado, que todo el mundo quiere para allá, o sea, hacerle entender a la gente que puede demorar 4 meses o 5 haciendo lo que quieres, porque es que es el tiempo que se demora, si lo quieres bien. Entonces, un poco como que eso, con el tiempo, me parece casi como como el libro, como una resistencia a toda la dinámica de hipervelocidad. O sea, el hacer esto requiere mucho tiempo y tomárselo con calma y entender que ese tiempo es valioso y que va sedimentando las ideas y que me parece súper importante. Vale, muchas gracias, José Ricardo. Estamos en Santa Cruz de Mompox en el marco del 46 Salón Nacional de Artistas Inaudito Magdalena. Estamos con Héctor Zamora, un artista mexicano que nos va a acompañar un momento para una entrevista. Héctor está realizando en Mompox un proyecto encargado por la Curaduría Central, por Jaime Cerón, Jimena Gama y Yolanda Choice, que se llama Sobre Derivas. Héctor, ¿cómo fue el trabajo aquí en Mompox? ¿Cómo fue el encuentro con la ciudad? ¿Y de dónde surgió la idea de las sobrederivas? Sí, bueno, la idea surge literalmente en esta área de Mompox, que es el Bosque de los Areneros. Cuando vine por primera vez, pues conocí esto pasando, me impresionó porque es un trabajo que nunca vi antes. La gente navegando en estas canoas que tienen 9 metros por 1,40 de ancho y más o menos en medio del río se anclan y con unas palas especiales empiezan a sacar la arena hasta que traen más de 2 toneladas y la canoa va casi hundida, nada más sale el borde de la canoa. Sí, es una imagen como muy interesante, como casi al límite de hundirse. Me llamó mucho la atención, aparte es una tarea súper silenciosa, no escuchas mucho y bueno, dentro de este bosque, esta zona como de alguna manera, vamos a decirlo, virgen, ¿no? Dentro de Mompox, de un Mompox que pues, ha sufrido una gentrificación fuerte, o sea, intensa, que obviamente toda esta presión sobre la industria turística pues ha transformado en una manera de embellecido, entre comillas, todo lo que es, pero bueno, también eso crea toda una serie de marginalidades que, bueno, son bastante claras y concretas en este espacio en el que estamos, ¿no? Entonces, eso es donde nace realmente la idea. Me interesa, cuando llego, digo, aquí quiero trabajar. No sabía exactamente hacia dónde, cómo. Me interesó mucho la idea de la arena, ¿no? Estaban sacando la arena, todo el concepto de curaduría está basado en los sedimentos, entonces era como muy literal. Y de ahí, bueno, también al mismo tiempo, como siempre hago en mis proyectos de investigación, cuando estoy haciendo la visita, fui a ver las ladrilleras, porque aquí del otro lado de la carretera, hacia esa área, están las ladrilleras donde se construyen, bueno, se fabrican los ladrillos también artesanalmente con los que se construye la ciudad, ¿no? Entonces, de alguna manera, en 2 situaciones bastante marginales de comunidades que se dedican a extraer un material básico con el cual se construye, y en el otro extremo la gente que se dedica a hacer los ladrillos con el barro, que también es un sedimento del río, ¿no? Entonces empieza a tener una coherencia juntar estos 2 elementos y bueno, la experiencia ya aquí en el momento que empieza el trabajo, que empieza totalmente experimental, o sea, desde el comienzo, dadas las circunstancias, tiempo, presión, presupuestos y demás, pues todo fue ahora sí que
sobre la marcha, y el proceso siempre fue muy interesante, en algunos momentos frustrante, pero pues la actividad y la colaboración con los areneros, con los albañiles que me ayudaron a construir los muros de calado de ladrillo, fue fenomenal, ¿no? Creo que es algo que siempre ha existido en países como México, como Colombia, en general en Latinoamérica, en general en países o en lugares donde uno trabaja y no son mainstream, donde estás en lugares donde normalmente, como en ese espacio, jamás acontecería una obra de arte, ¿no? Entonces, esa amistad, esa forma de abrazarte de la gente y mismo que es una locura y que no se entiende, entrarle y ayudar y echarle un montón y cotorrear y bueno, también tensiones, pues ha sido fantástico aquí con los areneros y con los albañiles. Héctor, ahora mismo están acá los cucaracheros haciendo una visita. Este es como un bosque, como tú decías, en medio de una ciudad que tiene un centro histórico colonial, pero este trabajo con los areneros, con una cadena humana, que es una especie de acción, un performance de la construcción en sí misma, la logística, hace parte de tu proceso en general en muchos de tus proyectos. ¿Cómo se transforma tu trabajo cuando sales del taller, del estudio, cuando piensas el proyecto, cuando llegas a tener el contacto con las personas? Yo he visto que te fluye de manera natural hablar con ellos, encontrar una cierta familiaridad, una cierta complicidad necesaria para este trabajo físico. ¿Cómo fuiste adquiriendo eso en tu trabajo, esa cercanía con las personas que trabajan en los lugares donde haces tus proyectos? Bueno, creo que es algo que viene desde siempre, de las raíces de mi familia. Todo siempre fue muy conectado con los trabajos del campo. O sea, la familia, parte de mi madre, son campesinos. Mi mamá fue, junto con mis abuelos, los primeros que emigraron a la ciudad. En fin, siempre viví muy cercano. Mi abuelo era carpintero, mi abuela costurera, o sea, mi mamá secretaria. Siempre fue mucho manual, ¿no? O sea, era un trabajo que siempre estuvo ahí involucrado, el resolver los problemas de la cotidianidad. Todo eso estuvo ahí. Entonces, el aproximarme en estas relaciones que establezco y, como tú dices, estas complicidades con la gente que me ayuda y colabora con mis proyectos, pues la única manera de lograrlos es a través de esa aproximación y de entenderlos y de hacer equipo, ¿no? Y bueno, es algo que ya es una fórmula que obviamente se ha ido ajustando y depurando, pero que bueno, hace parte de mi forma de ser, ¿no? Como ser humano, ¿no? Y de un entendimiento y de una apreciación sobre el trabajo físico desde un punto de vista tanto humano como también a nivel teórico-conceptual, ¿no? Finalmente, para no extendernos tanto, Héctor, actualmente vives de nuevo en Ciudad de México, estás de nuevo en Latinoamérica. ¿Hacia dónde apuntas ahora? ¿Tus proyectos han cambiado al pasar de Europa de nuevo a América Latina? ¿Hacia dónde te diriges en este momento con tus proyectos? ¿Qué estás haciendo en la actualidad, Héctor? Bueno, estoy haciendo esto, está aquí, claro, sí, y bueno, es un gran ejemplo de lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? No estamos hablando necesariamente que el cambio a México cambie el tipo de trabajo que estoy haciendo, ¿no? Al final, las invitaciones que continúan llegando buscan que mi propuesta continúe siendo experimental, que continúe tocando temas políticos y sociales, que exista una crítica y bueno, invitaciones como esta para participar en el salón, ahora en el Salón 46, pues ese es el tipo de proyectos que más me llaman la atención, ¿no? Porque es donde las variables están muy abiertas, hay mucha libertad y mismo con todas las restricciones que existen por toda la complejidad técnica y de producción, al mismo tiempo podemos hacer obras como las que están aquí,
que probablemente en un país europeo o en el norte serían imposibles, ¿no? Por cuestiones de seguridad, de todas las problemáticas que se han creado en esos países que lo que hacen es ir coartando la libertad, ¿no? Aquí tenemos la libertad que queramos, ¿no? Estamos haciendo cosas que en otros lugares las considerarían súper peligrosas, atentando contra la ecología, en fin, aquí estamos trabajando en ese límite que todavía nos da y creando una reflexión hacia los que viven aquí, hacia quien trabaja aquí y hacia afuera, ¿no? Hacia la gente que lo puede ver pues a través de todo lo que se va a documentar, ¿no? Precisamente sobre eso ya, para terminar, Héctor, cuando hablas de las comisiones, ¿es posible que una ciudad como Bucaramanga por fin podamos tener la realización del sueño de una comisión tuya, de un proyecto, de un trabajo? Claro, claro. Eso, ahora sí que yo estoy esperando la invitación y bueno, este es el tipo de lugares donde me gusta trabajar y no son cuestiones económicas las que me van a detener para intentar hacer un proyecto interesante cuando se encuentra pues un equipo que está interesado y esa libertad de la que estoy hablando, ¿no? Y al final es eso, lo que está aquí es resultado de lo que vine a ver cuando estuve aquí en abril y es una pieza totalmente site-specific, una intervención al espacio público de Monpós y que está hecha con toda la relación de elementos que encontré en su momento. Aquí no estoy importando nada, no hay nada que se hizo antes, o sea, todo es nuevo, ¿no? Y bueno, toda esta paradoja, esta idea de estos muros que podrían flotar, que están contenidos en estos elementos que están creando esta intervención en este espacio, pues es único, es solo posible de acontecer aquí en Monpós y en este momento, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor. De nuevo, 46 Salón Nacional de Artistas, Inaudito Magdalena, sobre Derivas, el proyecto de Héctor Zamora, aquí en Santa Cruz de Mompox. Estamos en el brazo del río Magdalena que pasa por Mompox y acabamos de tener una experiencia maravillosa. ¿Qué es el colectivo Berebere? Bueno, el colectivo es la integración de nosotros como artistas, pero también como padres, en una búsqueda de saber cómo encontrarnos con los territorios, con las aguas, como buscando esos lenguajes, más bien conexiones, digamos, no humanas. Entonces, de allí parte como la investigación, desde la escucha y desde la resonancia con otros seres, con otras materias, y buscando siempre en el sonido y la voz una manera de conexión y expansión en esto que pues es la unidad, ¿no? Como decía Leo, como este sentimiento oceánico en donde todos somos. Entonces Berebere es como una forma de conectar. De hecho, la palabra es ticuna y es un sonajero que tiene el sonido de la selva. Entonces como un todo en este instrumento tan maravilloso que llama a la calma y al arrullo. Entonces así nos llamamos porque nos regalaron ese instrumento en el Amazonas hace unos años. Había intencionalmente eso en el concierto que acabamos de ver, o sea, había una intencionalidad de arrullar un poco el grupo que estábamos aquí y a la vez el agua del río. Sí, había una intención muy clara en tratar de propiciar un estado de atención, un estado de escucha, un estado de relajación, un estado de reconocimiento y de viaje hacia el interior de cada uno. Por lo tanto, yo creo que esos viajes, cuando son honestos, producen ganas de dormir, ganas de llorar, ganas de sentirse uno solo. Quizás se le pasa el tiempo rápido, pero sí, por supuesto, suben los elementos y es algo que nos hemos dado cuenta, que la naturaleza de alguna manera
a partir de sus ritmos, de sus tiempos, de sus sonoridades, nos regalan una suerte de medicina resonante. Sí, son los cantos de los pájaros, es el barullo del agua, son muchas otras formas. Creo que eso produce dentro de nuestra psiquis y dentro de nuestras conexiones neuronales unos estados de recuperación, de restablecimiento, de gozo y de deseo de la vida, de deseo de amar, de deseo de estar aquí en este momento. Precisamente sobre eso hay una preparación previa, ¿no? Es decir, hay un proyecto, hay un trabajo, hay una preparación, una planeación, y de pronto llega el concierto, ¿sí? El momentum aquí con las personas sobre el agua. ¿Cómo fue esa preparación previa? ¿O son procesos mucho más largos, digamos, meses, años? Hay una serie de objetos sonoros, objetos plásticos. ¿Cómo es la preparación para el sonido? Bueno, pues como tú dices, esto tiene varias partes, varios componentes, ¿no? Por un lado los instrumentos y toda la investigación y la lutería experimental, digamos que lleva muchísimos años haciendo esa investigación. Por otro lado, como ese interés común del sonido, de la escucha y de siempre la voz, ¿no? De siempre el canto, que es el que teje de alguna manera todos los elementos y los conecta. Entonces sí tenemos como un proceso previo de muchos años, no solo en la lutería, sino también pues en la escucha, investigando, pero finalmente todo es, o sea, como un poco sorprende cuando llegamos porque el río suena y el río fluye de una manera que nos da a nosotros como, digamos, como decirlo, el tono, ¿cierto? Entonces, a partir de lo que el río nos dice, de lo que podemos escuchar de esa interacción, nosotros pues nos conectamos. Entonces esa es la manera como de tejernos a partir de la escucha, pero previamente sí hay un trabajo de ver si esto funciona, si esto con esto, cómo es la narrativa, ¿no? Como el discurso, en qué momentos. Entonces digamos que ya eso está, hay unas marcas, pero lo demás también pues nos permitimos fluir como el río. Va fluyendo. Y hay una cosa como entre lo humano y no humano, entre el silencio y la voz, que ha sido preguntas que nos hemos hecho durante muchos años y que las hemos venido desarrollando a partir de modos de poder encontrar plásticamente respuestas resonantes a esas voces o a esos silencios, ¿sí? Esas piedras que tenemos ahí son del río Magdalena, de una parte en donde las dragas y las máquinas las trituran y las vuelven grava, ¿sí? Cerca a Saldaña, Tolima. Esas piedras, pues para mí son documentos geológicos sonoros, son testigas de los tiempos, son resonancias eternas. Y claramente, dice Humberto Cabal, poeta guatemalteco, quiché, dice: piedras, altares de los abuelos, duras en sus silencios, durísimas en sus respuestas. Entonces no son, el silencio no es la ausencia, sino una resonancia profunda, diciente, que nos lleva a tomar una distancia con una, digamos que, veneración y una sabiduría a la que nos vemos sometidos cuando estas rocas empiezan a cantar. Parece que fueran el canto de las abuelas. Para los indígenas muiscas, las rocas son las abuelas. Entonces, yo siento que cuando las escuchamos son las abuelas las que nos están cantando. Como todas las abuelas, lo que tienen es sabiduría, tiempo, paciencia, tienen una palabra correcta, tienen un sentir correcto, el tono perfecto para poder darnos luz. Entonces siento que eso pasa con este proyecto. Y bueno, hay otros que cada uno viene de ejercicios muy particulares. El trabajo que hace Esmeralda con la voz hace parte de un ejercicio que hemos estado haciendo en el Pacífico colombiano de canto con ballenas y de diálogos entre humano y no humano, o sea, dirigirnos en esta dirección. Por eso creo que es importante lo que estaba haciendo Esme, lo que estábamos haciendo todos, de no estar en el centro de atención, sino estar a un lado, porque la naturaleza está sonando, resonando, y pues en este caso, por ejemplo, el proyecto que hacemos en el Pacífico con la voz, pues lo que vemos es que es posible una comunicación humana no humana, un diálogo humano no humano,
Y desde ahí, pues al diversificar esos caminos no antropocéntricos, pues lo que aparecen es posibilidades de recomponer esas relaciones rotas que nos han llevado a hacer cosas pues, terribles con las otras formas de vida. Finalmente, hay madera, hay metal, digamos, está muy presente en lo que vemos. Hay allí bueno, estamos en una arquitectura intervenida por otra artista, por Liliana Andrade. ¿Cómo es la relación con los materiales tan particular? O sea, las rocas, las piedras, la madera, el metal, ¿cómo llegaron El aire, el agua. a encontrarlos cada uno de ellos como de esa manera tan específica? ¿En la lutería, fue a través de la lutería? Claro, yo soy escultor, soy artista plástico y escultor, y pues para mí los materiales nobles han sido elementos básicos para poder interactuar, lo han sido siempre, ¿no? O sea, con madera hacemos un bote, con madera navegamos, remamos, dormimos en camas que son hechas de madera, ¿no? El cobre es un material precioso, es increíble las propiedades que tiene, no solamente de conductividad, sino inclusive energéticas, que me parecen increíbles. Entonces eso ha sido pues un ejercicio de ya muchos años de ir explorando, pero que nos lleva a pensar que es posible en esas materialidades crudas, en esa suerte de tecnología cruda, pues una alternativa para dar respuestas a necesidades profundas, complejas como estas, ¿no? O sea, estamos hablando de dispositivos que fueron hechos en un taller con tecnologías básicas y con nuestras propias manos, que están logrando este tipo de cosas, ¿no? Aquí no hay procesos complejos como de datos, esto es transducción directa, eso es lo que hace un micrófono de carbón del siglo pasado con el que se hicieron los primeros micrófonos o la base inclusive que determina la tecnología de los micrófonos de hoy en día, ¿sí? Entonces no estamos haciendo cosas, digamos que complejas en el sentido de la manufactura y lo artefactual y lo hipertecnológico, sino estamos utilizando materialidades básicas, primarias para poder desarrollar este tipo de cosas. O sea, la roca está sonando pues cual disco, ¿no? Pasamos claro, del fonógrafo al tocadisco, al CD, y hoy día estamos en la era de lo digital, virtual, de las nubes y demás. Pues esto está ahí en ese limbo, conecta los tiempos, todo. Sí. Muchísimas gracias, Vale. Colectivo Bereber. Gracias. Gracias.